Alfredo Ramos es dirigente nacional de la causa R. ¿Cómo está? Tanto tiempo sin conversar. Sí. Bueno, primero buenas noches y ante todo darte mi apoyo y solidaridad. Tenía una deuda contigo y quiero aprovechar esta oportunidad por tu constancia, por tu lucha, por lograr la libertad, la democracia en Venezuela, y eso ha traído como consecuencia pues esa persecución y esas amenazas al régimen. Y tú continúas ahí pues en defensa de la gente, de los venezolanos, de verdad agradecido enormemente. No, Te le agradezco. respetamos y te admiramos. Te respetamos y Gracias, te admiramos. lo atesoro y lo guardo ahí en el corazón. Gracias, además que, como le he dicho a otros quienes han tenido la valentía de expresar eso, que se requiere gallardía, ¿no? Porque en las circunstancias, pues ustedes están allí, pues, ¿no? Voy a empezar por esto. La causa R ya volvió a ser causa radical por todo lo que está ocurriendo. Y se lo planteo así, porque usted sabe muy bien, por ser un movimiento laboral que nace con ese propósito de representar al trabajador venezolano, en lo que podría convertirse este movimiento de maestros, de trabajadores de la salud, ahora de los petroleros, que no se han comido este cuento de que fue Rafael Ramírez el promotor de todo este desfalco de PDVSA, o no fue el único, sino que desde el 2014 para acá, pues ahí hay muchos protagonistas adicionales. De hecho, ahora sale Tarek El Aissami pidiendo que investiguen a Rafael Ramírez, y en el 2014 Maduro defendiéndolo, en el 2015 Diosdado también hablando de este hombre revolucionario, las grandes contradicciones que el trabajador no cree, ¿cierto? No las asume como verdad. Sí, primero quiero expresar que la causa R siempre ha sido una expresión de lucha al lado de los trabajadores. Recordemos pues que nosotros hemos asumido lo que es la dirección política nuestra, en su mayoría cargos de dirección sindical, como el caso de Andrés Velázquez, pues que viene de la lucha de Sidor, bueno, y muchos de nosotros que tuvimos también con el movimiento sindical, siempre enfrentando las injusticias, Sí. y luchando pues por los intereses de los trabajadores. Resulta pues que ahora vemos una confrontación entre sectores del chavismo, sectores que anteriormente andaban juntos, y eso es producto de las contradicciones y de las fracturas internas dentro del madurismo y dentro de todo lo que ha significado la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora vemos al PPT, vemos al Partido Comunista de Venezuela, vemos dirigentes sindicales que en otras oportunidades apoyaban esta estafa que se denomina la revolución y el socialismo del siglo XXI, luchando por su sobrevivencia, porque yo creo que al final de cuentas es la supervivencia de esos sectores, producto pues de toda esta persecución, encarcelamiento que ha desatado Nicolás Maduro en contra de la dirigencia sindical, que ha venido luchando por lograr recuperar parte de sus reivindicaciones, o en todo caso sus reivindicaciones socioeconómicas, logradas a punta de lucha, donde por cierto Nicolás Maduro, que se autodenomina presidente obrero, nunca estuvo en esas luchas, porque es bueno aclarar que Nicolás Maduro nunca fue un dirigente sindical. Maduro nunca fue electo, se no conoce lo que es una lucha de los trabajadores. En el caso del Metro de Caracas, simplemente llegó a ese puesto, que se le dio una delegación sindical para que tuviese fuero sindical, porque este señor se la pasaba era de reposero y detrás de Hugo Chávez Es que es Frías. evidente que Es el decir, que trabajador él no venezolano conoce. no lo considera uno de ellos. El trabajador venezolano no ve a Maduro como uno de ellos, como uno de los suyos. Más bien lo considera el gran responsable de este caos. ¿Eso en qué se puede convertir? Es decir, en un país amenazado que sabe cómo se paga la disidencia, con tortura, con muerte, con cárcel o con exilio, que hablen, que sean vocales en sus quejas, es un acto de absoluta valentía. Pero, ¿en qué se le puede convertir a Maduro? O ellos, como dice la audiencia muchas veces, no, les dan ahí un bono o les dan una bolsa CLAP y se les olvida todo. ¿O esto es más allá que eso? No, yo creo que esto va mucho más allá. Las propias consignas, las propias expresiones de trabajadores de base y de dirigentes es en contra de Maduro y de la pérdida de sus conquistas, de sus derechos. Es por la dictadura de Nicolás Maduro, quien es ¿Así cree que el lo más entiende el trabajador? antiobrero, El trabajador entiende que es un y tema de más antisindical. libertades. Que es un... Yo estoy segurísimo de que el papel de los trabajadores y la conciencia que han venido adquiriendo en estos últimos años es que en Venezuela
para poder tener libertad, autonomía sindical, para poder tener contrataciones colectivas y reivindicaciones que fueron arrebatadas y eliminadas por parte de Nicolás Maduro, la única posibilidad es su salida. Solamente en libertad y en democracia, y eso lo saben los trabajadores de este país, solamente en libertad y democracia habrá reivindicaciones socioeconómicas, habrá mejora para los trabajadores y su familia. Mientras Maduro esté en el poder, mientras Maduro y su dictadura oligarca estén en el poder, para los trabajadores indudablemente seguirán perdiendo muchas de su conquista y sus reivindicaciones. Ahí está un trabajador de base que hizo una declaración exigiendo pues que le regresen el seguro de HCM a los trabajadores de la industria petrolera. Hoy fue detenido y mañana creo que tiene una citación para presentarse a un organismo de seguridad del Estado. Eso es lo que hace Maduro, la respuesta frente a esta demanda de los trabajadores, porque los trabajadores, al final de cuentas, sus reivindicaciones no tienen color político. Los trabajadores de este país todos están pasando hambre. Se mueren por enfermedades, se mueren en estado de desnutrición. Esa es la realidad que está viviendo el trabajador venezolano y que sabe que el único responsable es la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cree que este movimiento no se apaga? Carla, no creo. Yo creo que hay clara conciencia de los trabajadores y esta dirigencia sindical de base que la oportunidad para lograr su reivindicación, su redención social, es lograr la salida de la dictadura de Nicolás Maduro. Voy a hacer una pausa, permítamelo, y regreso para darle más oportunidad de desarrollar su idea. Alfredo Ramos es dirigente nacional de la Causa R y volvemos con él, no se parten. Nuestros amigos de Facebook y de EBTV Miami YouTube, también de nuestra aplicación EBTV Plus. Sigo con Alfredo Ramos. Yo le planteo esta aseveración que se hace sobre las fracturas, también se la escuché ahora a usted. Las fracturas dentro del oficialismo, hay quienes creen que los partidos chavistas, oficialistas, no están conformes con Maduro en el poder, que incluso porque querrían llegar un poco más allá, es decir, se quieren organizar como si fueran opositores disidentes, como para que esto deje de ser así. ¿Cuán profundas son esas grietas? No, yo creo que son muy profundas porque el problema, como te ratifico, es de sobrevivencia política. Esos partidos que medraron del poder, de la cúpula y de la dictadura, ahora ven que en peligro su sobrevivencia desde el punto de vista político. Son perseguidos, son encarcelados y ven que no tienen ninguna posibilidad alguna frente a lo que significa la dictadura. Por eso hay una especie de reacomodo en ese sector y ahora uno los ve confrontando y enfrentando a Nicolás Maduro, que por cierto hay que destacar que Maduro ha construido una oligarquía dentro de sus filas, que son los que se han venido enriqueciendo durante estos años, que han lavado dinero afuera, que ahora son perseguidos, en este caso a nivel internacional, tienen acusaciones por lavado de dinero, de dólares, y entonces lo único que le queda es invertir en Venezuela en todo lo que en su lavadora de dólares. Esa oligarquía no quiere nada con esos partidos, con los partidos que en algún momento acompañaron a esta estafa que denominan revolución socialista del siglo XXI. Es decir, esos oligarcas nuevos de la dictadura de Nicolás Maduro, donde está incluida su familia, por supuesto no quieren absolutamente nada con los derechos de los trabajadores. Por eso han hecho toda esta escalada de persecución, de represión, de violar todos los derechos de los trabajadores, como es el caso de ese instructivo del AUNAPRE. Imagínense ustedes que una conquista de los trabajadores durante muchos años era tener dentro del contrato colectivo lo que es el tabulador de salario, que mide su antigüedad, que mide su profesionalización, todos los cursos que reciben dentro de una empresa pública del Estado. Resulta que Maduro la borró y hizo una tabla rasa, colocó a todo el mundo al mismo nivel y le quitó y le arrebató y le robó. Pero el problema es que ¿cómo le hacen pagar a Maduro esa injusticia? Los mismos trabajadores, es decir, en una protesta que se queda en protesta, ¿o cree que se puede convertir en un movimiento realmente masivo en el que la masa laboral diga hasta aquí? Bueno, yo creo que para allá vamos. Yo creo que los trabajadores se están organizando, están reclamando
Y puedo afirmar algo, yo creo que hasta la posibilidad de acciones sindicales mucho más fuertes, mucho más contundentes, que están consagradas en la Constitución, como es el derecho a huelga, en alguna oportunidad eso van a tener que evaluarlo los dirigentes sindicales, porque no es posible que durante todos estos años se haya humillado, se haya vejado a los trabajadores y hasta ahora pues no haya habido una irrupción por parte de los trabajadores. Yo creo que toda esta lucha que se inició hace aproximadamente 2 meses tiene que llegar, por supuesto, a una conclusión, que es realizar acciones sindicales como lo establece la Constitución, porque el derecho a huelga es un derecho constitucional frente al arrebato de todas las conquistas de los trabajadores. Y hay que ver las expresiones. Yo creo que los trabajadores y sus organizaciones sindicales de base tienen que entender su papel histórico en nuestro país frente a la dictadura. Su papel histórico es jugar un papel de vanguardia para lograr definitivamente la salida de la dictadura de Nicolás Maduro y ellos puedan retomar sus reivindicaciones socioeconómicas. ¿Cuál es la posición de la causa R? Me interesa mucho eso antes de cerrar, la posición de la causa R con respecto a estas primarias. Esta única estrategia que proponen sectores opositores cuando muy pocos tienen algún tipo de fe en una negociación con Maduro, ¿no? Porque, bueno, no estaría dispuesto él a ceder en nada, porque incluso en una negociación con Estados Unidos, prácticamente Estados Unidos es el que ha concedido alguna flexibilización y el régimen todavía no ha entregado nada a cambio. Entonces, ¿qué están esperando ustedes sobre esas primarias y su efectividad? No sé si para reunificar a la oposición, si para convertirlo en un tema allí, no sé, insurreccional, digamos, de regreso de ese discurso, ¿no? Contra lo que él representa. ¿Cómo lo ven la efectividad de esa estrategia? Bueno, yo creo que frente a la dispersión, la división que ha venido teniendo los factores de la oposición, ante la falta también de credibilidad que hay en la dirigencia de la oposición, yo creo que el único mecanismo que tenemos ahorita es el mecanismo de convocar a unas elecciones primarias ciudadanas que permitan que el pueblo venezolano tenga en sus manos la decisión de elegir un solo candidato, uno solo, que este candidato se convierta en un líder que recorra todo el territorio nacional, logre aglutinar una fuerza popular y ciudadana que logre enfrentar a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Y qué garantía tienen ustedes que ese hombre o esa figura o esa mujer, pues, el abanderado, va a ser el abanderado de lo que en realidad queremos los venezolanos y no va a ser un hombre de Maduro? Bueno, yo creo que en unas elecciones primarias donde el pueblo va a decidir, yo estoy seguro que se va a escoger al mejor candidato que pueda representar la oposición verdadera y real contra Nicolás Maduro. Nosotros necesitamos un candidato de verdad que asuma con todos los riesgos que eso significa esta lucha para lograr una solución al drama, a la tragedia que viven todos los venezolanos. Es que se lo planteo, y perdone que lo interrumpa porque me quedan 10 segundos, se lo planteo, porque en el caso de Barinas, después de todo esto que se hizo, inhabilitan las dos primeras opciones, luego llega por consenso, se convierte en el gobernador, pero es el gobernador para lo administrativo, pero no es un gobernador que pudo haber convertido la causa de Barinas en una causa nacional. Eso se quedó dormido y todo ese esfuerzo se perdió. ¿Cómo sabemos que no va a ocurrir lo mismo con el ganador de estas primarias? Por eso la posición nuestra en esas elecciones del año pasado, decíamos que eso eran elecciones inútiles, que un gobernador o un alcalde no iba a resolver los problemas de este país y que era importante la convocatoria de unas elecciones presidenciales, porque unas elecciones presidenciales sí va a mover la fibra nacional, porque está en juego nada más y nada menos que el poder de Nicolás Maduro, es decir, se va a trastocar a la dictadura. Si logramos que este candidato se convierta en un liderazgo, logre aglutinar y unificar, porque también tiene que unir al país en contra de la dictadura, yo estoy seguro que vamos a estar en mejor posición para lograr ese gran objetivo y ese sentimiento nacional que tiene el país y el pueblo venezolano de recuperar su libertad, su democracia y su prosperidad. Sabemos que estas elecciones no van a ser un camino de rosas, que Maduro no va a poner la alfombra roja para que llegue y el candidato gane y le va a poner la banda presidencial, porque Maduro, el modelo de Maduro es el modelo de Daniel Ortega, que este dictador
de Nicaragua, es el modelo que él tiene, pero si logras construir esa fuerza con apoyo popular, y que ese candidato logre visitar campos, caseríos, pueblos, ciudades, que logre aglutinar de verdad esa fuerza, yo creo que para Maduro no va a ser tan fácil aplicar lo que se aplicó en Nicaragua. Ese es un riesgo, pero requerimos en todo caso esas elecciones primarias para que no haya más divisiones, para que no exista dispersión y para que no aparezcan otros candidatos. El mecanismo, el antídoto para lograr la unidad son esas elecciones primarias para que el pueblo decida, y no los cogollos partidistas, sino el pueblo decida con su voto un solo candidato que yo estoy seguro va a enfrentar y derrotar a la dictadura de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Alfredo Ramos es dirigente nacional de la Causa R. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.